Yo soy la presidenta de la asociación civil y la idea que tuvimos fue de aunar las comunidades más grandes que hay en este momento trabajando en Argentina, que tienen varios puntos en común y, digamos, y el más importante es que todos formamos parte de esas comunidades, digamos, varios estamos en todas, en particular yo porque incluyo una comunidad que es exclusiva para mujeres. Entonces necesitábamos como ese marco legal que nos ayude a poder seguir creciendo, hacer cada vez más actividades y ampliar un poco el laburo que ya veníamos haciendo, que estaba buenísimo, pero desde la falta de legalidad teníamos algunas trabas, ¿no? Como por ejemplo poder cobrar para una actividad que tiene costos y entonces necesitábamos poder cubrir esos costos. Yeah. Entonces lo que hicimos fue juntar a las comunidades de GeoInquietos Argentina, OpenStreetMap Argentina y GeoChicas OSM. OpenStreetMap es un proyecto de mapeo colaborativo que tiene una enorme cantidad de usuarios en todo el mundo, y lo que se hacen es formar comunidades locales o regionales porque se hace mucho intercambio de opiniones y se trabaja sobre los temas de cómo mapear las áreas en particular, las diferencias en las etiquetas con los idiomas. En Argentina hablamos de temas de soberanía o de cómo se denominan determinados lugares, dónde falta o dónde no información. De OpenStreetMap se desprende una comunidad que empezó siendo muy chiquitita y de habla hispana, exclusivo para mujeres, para charlar los temas de igualdad de género en el mapeo colaborativo, para tratar de empezar a analizar si el mapa tenía un sesgo de género y por qué estaba pasando, y descubrimos que había pocos usuarios mujeres, y esos usuarios a veces no sentían que la comunidad fuese tan bienvenida como esperaban, entonces necesitaban un espacio seguro. Y la verdad es que fue creciendo a lo largo de los años y a partir de las actividades que hacíamos, que básicamente era juntarnos y hablar un poco de qué significaba para nosotros pertenecer a la comunidad y qué podíamos hacer para hacer un mapeo más equitativo. Ahora tenemos dos canales de chat, uno de habla inglesa y otro de habla hispana. Son exclusivos para mujeres o personas que se identifican como mujeres. Y llevamos a cabo varios proyectos. El más grande es el de las calles de las mujeres, que lo que hace es un sitio web donde vos podés subir la información que discierne entre las calles con nombres de varón y nombres de mujer, y tienen el link al artículo de Wikipedia. Ese es como es el proyecto más visible de todos. En ese proyecto todo el mundo puede colaborar, inclusive Horacio, vos hiciste Salta. 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 Todos pueden colaborar con estos proyectos, pero los espacios de comunidad son exclusivos para mujeres. Y después, GeoInquietos Argentina es lo que se llama microcapítulo de una fundación internacional que se llama OSGeo. La Fundación Internacional básicamente lo que hace es el padre de todos los proyectos de software libre y de código abierto para geomática. Y tiene capítulos locales, a veces es por país, a veces es por continente, digamos, está el capítulo local de Europa, por ejemplo. Y en España decidieron que, por ejemplo, en Madrid iban a hacer un capítulo más chiquitito, y que no se iba a llamar capítulo local, que se llamaba GeoInquietos. Y eso se fue haciendo en varias ciudades de España hasta que alguien estuvo en España en una actividad y trajo el concepto para acá. Y a partir de 2012 nos empezamos a juntar. Yo no estuve, creo que en la primera reunión, pero ya en la segunda ya Horacio y yo estábamos, y un poquito de tiempo después se sumó Ariel. Y empezamos a pensar qué actividades estaban buenas para la Argentina, qué usuarios había en Argentina. Empezamos con una lista de correos. Y al principio era eso, era intercambiar opiniones y pedir ayudas en una lista de correos. Hoy en día eso ya quedó medio anticuado. Nosotros ya quedamos grandes para la tecnología de hoy en día, que es solo chat. Inclusive para muchos aspectos laborales la gente se mueve solo por chat. Es así. Y en 2013 o 2014. 13. 2013
hicimos la primera actividad local que estaba basada en la conferencia internacional que organiza todos los años OCE. Y así hicimos la primera Phosphor-G Argentina, con un equipo local súper chiquito, con poquita gente, pero empezamos a armar talleres presenciales. Horacio estaba trabajando en el Instituto Geográfico Nacional y después me sumé yo a trabajar con él en 2015, y entonces utilizábamos muchísimo ese espacio. Teníamos la suerte de que todo el concepto de GeoInquietos y toda la idea de apoyar el software libre para mapeo iba en coincidencia con las políticas del instituto, entonces teníamos siempre a disponibilidad ese espacio. Y después cuando los chicos pasaron a trabajar a Ciudad de Buenos Aires, también empezamos a utilizar ese espacio. Por suerte tuvimos bastante ayuda de espacios del Estado y del gobierno nacional y local para poder hacer actividades. Y en 2018 decidimos que queríamos traer la conferencia internacional acá a la Argentina, y el año pasado nos postulamos y ganamos la competencia. No tuvimos mucha competencia, pero nos eligieron igual. Presentamos lo que hay que hacer es presentar la propuesta completa como si ya tuvieses planificado todo el evento. Se te exige que presentes todas las personas que van a participar, todas las actividades que vas a hacer, a dónde lo vas a hacer, el presupuesto, todo. Bien. Lo que pasa es que a último momento nuestro competidor se retiró, que era Estambul, y de todas maneras hay un proceso de selección en el que nos evalúan si corresponde o no que nos den la sede. Todo esto pensando en la presencialidad, porque fue en diciembre del año pasado. Hoy en día seguimos planificando la conferencia, se va a hacer de una manera o de la otra, pero no sabemos si la vamos a hacer virtual o presencial. Se hace la última semana de septiembre, la 1 de octubre del año que viene. Bien, bien. Sí, es impredecible. Ya tenemos... Impredecible imaginarse. Es impredecible. Estamos esperando a que realmente sea súper seguro que la podemos hacer o que no la podemos hacer para pasarlo, pero de todas maneras se sigue siendo una conferencia en la que hay que presentar. La gente hace presentaciones y se evalúan las presentaciones. Tenemos 2 tracks, uno general y otro académico. Y además la gente postula talleres para poder dictar, y todo eso se puede hacer de forma virtual o de presencial. Lo que no es lo mismo es que venga todo el mundo, de todas partes del mundo, valga la redundancia, a conocer Argentina, y que podamos conocer nosotros a la gente que desarrolla el software que utilizamos todos los días, cómo podemos colaborar, cómo podemos mejorar su uso, digamos, todos los beneficios de una conferencia presencial. Bien. Y perfecto. ¿Qué te iba a decir? Vos hablas del software, o sea, me voy preguntando por qué podría alguien acercarse a GeoLibres. ¿Qué perfiles se acercan a cualquiera de las iniciativas de GeoLibres? ¿Solamente la gente que maneja GIS o ArcGIS, o que trabaja con alguna industria determinada, o cualquiera que tenga algún tipo de inquietud por ver cómo le puede meter algo al asunto, se suma? Sí, Horacio, levantaste la mano. Sí, como para ir cambiando. Te cuento, en los espacios por ahí, si querés entremos, ¿no? Vos me comentabas que por ahí la comunidad que te interesaba en principio era GeoInquietos. Yo lo que propongo es que si querés charlemos sobre GeoInquietos y mencionemos por supuesto a GeoLibres, que es la asociación civil que creamos desde GeoInquietos, y de todas las comunidades la creamos para poder funcionar más en lo formal, digo, para la formalidad. ¿Qué es lo que estuvo pasando con la comunidad el último tiempo? Creció mucho justamente porque nosotros le llamamos información geoespacial. Bien. La información geoespacial es todo lo que tiene que ver con el territorio, que ya está listo para ser de alguna manera manipulado en algún entorno informático. Y ahí los perfiles que tenemos son variados y cada vez son más variados, ¿sí? O sea, en principio por ahí venían más del palo de la geografía o de las ciencias que tienen mucho que ver con el territorio, y también del perfil informático que de alguna manera se fue especializando en esta temática. En principio no hace mucho que existe la especialidad, o sea, vos no te podés formar específicamente en este tema, salvo ahora que empezaron a surgir algunas carreras. De hecho, Male es una de las primeras egresadas
de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es una de las primeras carreras que hay en el país, específicamente donde vos ya te formás con estos dos mundos, ¿no? La geomática, la geografía y la informática. Ella es licenciada en Sistemas de Información Geográfica. Y nosotros vendríamos con el Colo, vendríamos a ser como los dos que están previos y que se juntaron después, que son, yo soy geógrafo y el Colo es informático, ¿sí? Bien. Pero bueno, o sea, la disciplina que está detrás de todo esto es la geomática. Y en este movimiento Geoinquietos, en la Argentina se da la particularidad de que hay muchos profesionales de estas disciplinas que mencionamos recién. Tanto del mundo académico, hay muchas personas que trabajan en el Estado, en los diferentes niveles de gobierno, ¿sí? Nacional, municipal. Yo de hecho ahora me fui a trabajar a Naciones Unidas, y de ahí también sigo trabajando, o sea que tenés desde un pequeño municipio hasta un organismo regional, y también hay algunos, muy pocos todavía, pero hay algunas iniciativas privadas también, hay por ejemplo una cooperativa, que ellos son partes de la comunidad, una cooperativa que empezaron trabajando en el Estado y de repente se juntaron un par de pibes y armaron una cooperativa específica para todo lo que tiene que ser, para vender servicios geográficos, basados sobre todo en software libre. Pero sí nos falta, o sea, si vemos hacia adelante, digamos, qué es lo que tenemos para hacer, hoy claramente Argentina tiene una de las comunidades más fuertes de usuarios de estas tecnologías, o sea, de las tecnologías geoespaciales abiertas, en donde los productos estrellas por ahí en cada uno de los segmentos son QGIS para el trabajo de escritorio, Postgres con PostGIS para el manejo de los datos en un entorno de base de datos, y hay una familia de software que son para poder hacer publicaciones en la web y también librerías para poder hacer mapas en la web, que por eso vas a ver que está inundado por todos lados cada vez más con información geográfica. Pero somos muy usuarios todavía y todavía no estamos como comunidad todavía aportando mucho a los códigos, a los repositorios de códigos de las comunidades. Que ese es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahora dentro de poquito estamos en estos días lanzando la comunidad la comunidad de QGIS, y de hecho yo no quiero que le pongamos comunidad de usuarios, quiero que seamos comunidad de QGIS de usuarios, pero también que nos animemos a aportar con código, a que lo que hacemos también, o sea, justamente de eso se trata del software libre, ¿no? Que entre todos podemos mejorar el código, tanto sea como aportando con la traducción del material, como dando capacitaciones, pero sobre todo también escribiendo código y reportándolo a los diferentes repositorios. Así que me parece que eso es un poco lo que es Geoinquietos, ¿sí? O somos técnicos y profesionales que venimos de diferentes lugares y cada vez se van adhiriendo o van acercándose desde lugares como más impensados, ¿no? Que sé yo, por ejemplo, no sé, de repente tenemos a alguien que viene del Ministerio de la Mujer, que vos decías, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la geografía? Bueno, todo tiene que ver con la geografía, y eso se va como materializando a través de las incorporaciones que hay a la comunidad. Yo creo que ha avanzado también bastante la posibilidad de entender que muchas veces no necesitas tener un mapa para decir esta información es geográfica, sino que existe lo que es información georreferenciable, o sea que todavía no la georreferenciaste y la podés integrar a todo este mundo y permitir hacer análisis con operaciones que no son las comunes como suma, resta, aritméticas, sino con el territorio. Hay un incremento también de personas que vienen de las comunidades de datos, más específicos datos genéricos o machine learning, que también se están acercando bastante y les arranca esta curiosidad de decir, mirá cómo puedo cruzar estos tipos de datos. Como decía un poco Horacio, también en OpenStreetMap es mucho más diverso, porque hay gente que, digamos, la idea es que vos puedas mapear o no, o sí, o si tenés ganas, o si no tenés ganas, o aprender o no, digamos, es mucho más, digamos, menos técnico, ¿no? Uno dice, bueno, hay universidades que enseñan a mapear en el mapa, por ahí también tenés olas de ediciones que un poco la comunidad de OpenStreetMap Argentina trata de controlar, pero ahí hay una variedad interesante de usuarios, o no solamente en OpenStreetMap,
pasa también que no solamente son usuarios, sino algunos son desarrolladores que aportan para mejorar o hacer o supervisar o auditar o generar herramientas diferentes. Un poco está mezclado con todo eso. El año pasado hicimos un evento que fue bastante interesante, que era como objetivo acercar por qué usar código abierto, ¿no? No solamente está de, bueno, ¿por qué? No, es una locura de todos, ¿no? Y lo que se hizo fue invitar empresas, un poco más propiciar los espacios de hoy, que hoy en día, con la realidad actual, muchas empresas, están usando software libre, ¿no? Porque Lo que queremos sí es que se fortalezca el uso de software libre acá, pero también queremos que la gente viva del software, de vender servicios y que viva del software libre. Claro. Que queremos que se convierta en una industria. Ahora que el dólar se fue a la miércoles, es una oportunidad, o sea, ya era una oportunidad única para Argentina esto, o sea, poder exportar servicios en todo lo que tiene que ver software y servicios asociados, pero tenemos muchísimo como país tenemos muchísimos para sacar de esta ventaja, digamos, que tenemos ahora para exportar todo tipo de cosas en materia de información geoespacial. Así que nada, eso queremos, digamos, como una de los objetivos de la comunidad. Hoy es parte de este ciclo que dice Horacio, viendo hacia atrás. Vos tenías primero, bueno, el usuario que usa software libre, después fuimos evolucionando, las empresas se pueden formar en software libre. Digamos, acá hay como dos cosas, ¿no? Las empresas que venden software libre, que en un principio en Argentina sí ha pasado, que es una evolución que no pasa afuera, que es, pero me estás vendiendo algo que lo puedo descargar, claro, pero lo que se te vende no es el software, sino es la customización de ese software, pero por ahí hay empresas que no, o clientes que no lo entendían. Hoy eso ha avanzado un montón, y ahora falta el último rulito del bucle, que es que las empresas que usan software libre, cuando hacen modificaciones, las vuelquen a los repositorios de comunidad, que por ahí a veces tiende a ser todavía un poco un miedo ahí, o algo raro de no subo el software porque no le sirve a nadie. No, a cualquiera le puede servir lo que hiciste, digamos, o no lo subo porque tengo clave. Bueno, mira, usá estos parámetros de una buena codificación, y digamos que viene con decir, bueno, así se puede mejorar y colaborar con la comunidad. Yo actualmente participo en IDERA todavía, como al ser parte del gobierno de la ciudad. Sí. Entonces, cada una digamos, hay como diferentes comunidades, ¿no? Está la comunidad más formal, que es IDERA con sus nodos. Después, hoy en día se usa en su mayoría para comunicarse Telegram. Tenés grupos de 300 personas, OpenStreetMap actualmente, y GeoInquietos también, pero va variando un poco el flujo. De vuelta, esto es como, si tengo ganas participo, no es como que... Un indicador que sí es importante, Florencia, es que bueno, ahí Male hizo su tesis justamente sobre esto, sobre evaluación de infraestructura de datos espaciales, y vos, Male, mapeaste que, no sé, la arrolladora mayoría utiliza software libre para lo que es montar un servidor en la nube. Yo recién estuve haciendo ahora estamos por lanzar esto en la comunidad QGIS, y en Google Trends, por ejemplo, como para ver las tendencias de búsquedas, ves desde 2014 el software privativo por excelencia es ArcGIS, que vos lo mencionaste recién. Ese es el privativo, es el privativo más conocido. De hecho, hasta, no sé, tipo 2005 por ahí, era casi lo único, digamos. O sea, tanto craqueado como oficial, era lo que podías usar. Después se irrumpieron dos, que uno se llama GBC y otro que se llama QGIS, que esos son por ahí los que más usuarios tienen porque son de escritorio, entonces lo puede usar prácticamente todo el mundo. Y ahí sí vemos que hay una tendencia. Hoy Argentina es el segundo país más QGISero del mundo. O sea, que más utiliza QGIS en proporción. O sea, si medimos el uso
de esa manera, ¿no? Con las tendencias de búsqueda, que ahí tiene, o sea, me parece que es bastante un buen indicador porque en realidad cuando uno trabaja con un software tiende a buscar mucho en Internet cómo resolver cosas, ¿no? Entonces, me parece que es un buen indicador lo de Google Trends. Yeah. Y aparte un poco vos lo ves, porque yo trabajo ahora ahí en Naciones Unidas para un organismo que es de toda América Latina, y ves que en el resto de los países es bastante común que la persona con la que vas a trabajar usa software privativo. Pero acá en Argentina, en Brasil y en México, por ahí cada vez más, todos utilizan software libre. Y básicamente lo que podríamos decir, así como a grandes rasgos, en Argentina el que usa información geoespacial usa software libre. Bien. Es muy poquito el segmento que usa software privativo. Por ahí una gran empresa minera, bueno, alguna transnacional, qué sé yo, que te baja la línea del estándar tecnológico de la empresa, pero en realidad acá si alguien tiene que arrancar a trabajar, trabaja con eso. Y también ha acercado mucho el software no específico, o sea que nativamente no era geoespacial, pero así como decía el Colo, de repente, por ejemplo, desde ciencia de datos, de otras disciplinas, le metieron componentes geoespaciales, como por ejemplo R, Python, y algún otro lenguaje, el mismo JavaScript, para de repente se usa mucho para poder explotar imágenes satelitales, que también es una parte importante de todo lo que tiene que ver con la información geoespacial. Así que básicamente sí, el que hace geo en Argentina trabaja con Libre. Y hoy en día hubo algunas iniciativas como Enel, que es una de las empresas más grandes mundiales de energía, que su GIS de escritorio es QGIS, digamos, y es una de las pocas empresas que, por lo menos actualmente conozco, de ese tamaño que va por software libre. Después también se reposicionó mucho todo lo que es la parte de servidores, no solamente de escritorio, cuando hace 2 años compró el servicio de mapas para el ejército estadounidense con software libre, que es con GeoServer. Y ahí fue un pico interesante porque fue como, che, pero mira, si el ejército de Estados Unidos usa software libre, ¿por qué no podemos usar software libre? Entonces, eso fue algo bastante positivo para la comunidad. Claro, que es importante que las instituciones importantes pierdan el miedo y sobre todo que exista una oferta de soporte cuando vos definís la utilización del software libre. Ese es como el principal desafío, ¿no? Y no quedarnos afuera los argentinos en dar esos servicios, ¿no? Porque por ahí, por ejemplo, esto que está haciendo Enel acá mismo en Argentina, no lo está haciendo con soporte argentino, lo está haciendo con soporte español, me parece. La gente de GeoSolutions, ¿no? Claro. Bueno. No, con Telespacio. Lo está haciendo Con con el Telespacio. nodo Una argentino. empresa italiana. Bueno, Florencia preguntaba un poco el tema del tamaño de las comunidades. GeoInquietos y OSM Argentina tienen más o menos entre 250 y 300 personas en el chat todo el tiempo, con la diversidad que hablaba Horacio. OSGeo, que es la Fundación Internacional, tiene representantes que votan en las elecciones, tendrá unos 500 más o menos, pero entre usuarios, desarrolladores y gente que participa en los foros, que son más que nada por mail, hay muchísima más gente de absolutamente todo el mundo. Bien. Pero una de las cosas que, digamos, sacando de lo que decían Horacio y Ariel en cuanto al software, lo que nos interesa de por qué traemos una conferencia internacional a la Argentina, por qué estamos 2 años estresados, arrancándonos los pelos, es porque justamente la comunidad latinoamericana tiene mucho para crecer. Realmente hace un uso y crece mucho utilizando el software libre, pero hay muchísimo para crecer, muchísimo para aprender, para entrar en contacto con otras prácticas profesionales. Nosotros acá todavía el mundo privado no ha penetrado tanto el uso del software libre. Y esto es lo que me parece más jugoso. La conferencia internacional se hace todos los años o bien Norteamérica, o en Europa, o en lo que ellos llaman el resto del mundo. Y todavía no vino para ningún país latinoamericano. Es la primera vez, exactamente. Y para nosotros es re importante porque permitiría reforzar todo esto que hablaba Horacio de que
en Brasil, en Bolivia, en Perú, en México, en Chile, se utiliza un montón de software libre. Bueno, a Chile le falta bastante todavía para mejorar, pero me parece que hay un montón de lugar para que la visión que viene desde Estados Unidos o Norteamérica, porque incluye Canadá, y Europa, de cómo manejar el software libre, cómo armar empresas que vendan servicios de software libre, que el desarrollo del software libre no es, bueno, porque es gratis y no tengo soporte y no estoy pagando nada, entonces no solamente es de mala calidad y se me va a romper o me va a dejar en banda cuando más lo necesito, sino que además quienes hacen software libre y usan software libre me tienen que ayudar gratis. Y ahí está esto que decían los chicos de pensar al mundo profesional, de construirlo desde el lugar de nosotros podemos trabajar de esto. Bueno, yo trabajo de esto, yo trabajo de manera independiente y vendo mis servicios con software libre, digamos, usando software libre para hacer todo lo que tiene que ver con geomática. Entonces, esa es un poco la visión de GeoInquietos. Y además es un grupo donde se genera mucho intercambio y uno lo pensaría como todo lo bueno que tiene las profesiones que se matriculan o que tienen consejos profesionales. Sí. Bueno, eso es lo que pasa en nuestras comunidades, ¿no? Juntamos un montón de profesiones y un montón de usos. Nadie usa 2 veces lo mismo para lo mismo, pero se generan esas sinergias profesionales donde nos capacitamos entre nosotros, nos compartimos recursos, nos ayudamos, difundimos trabajos, pedimos gente para trabajar, lo que sea. Buenísimo. De hecho, Florencia, la pandemia, bueno, ahí el Colo nos puede contar muchísimo porque él tuvo una experiencia muy cercana. Bueno, Male también ahora con el laburo que está haciendo de manera particular en el Ministerio de Salud. La pandemia nos obligó o sea, nos puso en el centro de la escena a quienes trabajamos con geomática, porque básicamente o sea, a pesar de que no estamos saliendo de nuestras casas, lo que hay que hacer es gestionar justamente el territorio, ¿no? O sea, Sí. los servicios, la movilidad, no sé, hubo que inventar otra forma de distribuir absolutamente todo, o sea, sin tanta intervención de las personas. La verdad que corrió muchísima información geoespacial por todas las pantallas y por todos los despachos de las personas que toman decisiones, tanto en el ámbito público como en las empresas también seguramente, que también tuvieron que reformatear la forma en que hacen todo. Así que eso también, digo, la pandemia fue una muy buena oportunidad para poner en práctica todo lo que sabemos hacer. Y creo o no sé, por lo menos yo, de mi vivencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se usó muchísimo, o sea, se tomó mucho en cuenta como insumo para tomar decisiones, todo lo que tenía que ver con el análisis geoespacial. Y para eso fue muy importante tener una buena base geográfica, o sea, que exista un buen caudal de datos como para poder ya sentarse y analizar, ¿sí? Hay lugares, hay países que por ahí están en otra situación y lo que tuvieron que hacer es, en el momento de la emergencia, ponerse a construir la información. Eso es terrible, porque Sí. en realidad la emergencia no es un buen momento Dificilísimo. para ponerse a Sí, armar lo dificilísimo. que necesitas como de manera fundamental. Bueno, Sí. acá por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires sí pasó eso, entonces estuvo bueno que ya directamente es como que nos sentamos y nos pusimos a explotar los datos y a buscar soluciones y cosas por el estilo. También, Bueno, y eso... también ayudó mucho a unificar criterios, ¿no? Porque muchas veces, especialmente en las instituciones públicas, hay como compartimientos estancos de datos y también hubo toda una iniciativa de integrar y normalizar y que lo que uno llama Pepe se llame Pepe y no se llame José de Pedro. Sí, Súper. sí, más allá que se trabaja hace un tiempo, no solamente con estándares, el problema a veces está en integrar toda la información y llamarla igual, digamos, porque, digamos, más hacia las entidades o patrones, ¿no? Decir, bueno, tengo un maestro de escuelas, de asentamientos, de comunas, y, digamos, y consumir, que por suerte las herramientas tecnológicas estaban y ya se viene trabajando hace bastante tiempo. Con Horacio estuvimos trabajando
en USIC, que es la Unidad de Sistema de Información Geográfica de la ciudad, donde ya hace como 16 años que se trabaja con el tema y estaba muy arraigado en la organización, entonces nos permitió tener una respuesta bastante rápida y con un delta bastante chico salir con un portal de datos orientados a COVID, con publicaciones, con sistematizar el bot y que sea inteligente y busque cosas en territorio, digamos, con varias herramientas que nos dieron un nexo para simplificar un poco la ubicación de la gente, porque principalmente lo que hizo esta pandemia es la gente, orientar gente, ver cómo llegar hasta la gente, los diferentes números, edades con diferentes necesidades, entonces por suerte eso fue bastante positivo. Nosotros trabajamos hace un tiempo en su momento, como contaban Male y Horacio, en el que ellos dos trabajaban en el IGN y después colaborativamente. Yo antes de entrar a gobierno estaba en CONAE, en la agencia espacial, trabajando también en lo mismo, en estándares y todo lo que es imágenes de alta resolución, pero un ejemplo, IDERA, las comunidades de IDERA, las comunidades de datos abiertos, que surgió realmente las comunidades de datos abiertos hace 4 años más fuerte, pero IDERA ya lleva, creo, vino con la hace muchos años, especialmente nosotros estamos participando hace bastantes años, que ya viene con los estándares, y por ahí es hasta que no pasan y se consiguen los instrumentos burocráticos, por decirlo de una forma, para que se aplique, no se empiezan a dar cuenta de los beneficios de la interconexión, de simplificar, de ahorrar, de eficiencia, de integración que cuesta tanto muchas veces.